Hola, nos encontramos en un nuevo video de la materia Estadística Inferencial 2 del Instituto Tecnológico de Tijuana. Esta materia es impartida por el profesor Juan Morales. El video es elaborado por mí, Esmeralda Pérez Camilla. Ya estamos con lo que es la unidad 5, la cual se llama Diseño de Experimentos. Vamos a ver este tema, el cual tenemos aquí ventajas. Se pueden analizar varios factores a la vez, ahorro de tiempo y dinero. Se pueden conocer las interacciones entre los factores, se utilizan en las etapas de caracterización y optimización de la experimentación. Cuando utilizamos diseños factoriales, estimar el efecto de cada factor en respuesta, estimar los efectos de las interacciones entre dos o más factores en la respuesta y probar la curvatura de la respuesta al incluir puntos centrales en la respuesta. Conocer la configuración de factores para optimizar la respuesta. Definiciones. Una corrida se define como cada condición experimental. Una observación se define como cada medición de respuesta. Y la réplica, el duplicado de corridas de las combinaciones de los niveles de los factores, incluyen las fuentes de variabilidad como la configuración del equipo y la variación natural del proceso. Tenemos diseños factoriales completos. En un experimento factorial completo miden todas las combinaciones de niveles de factores experimentales, cuando cada factor experimental tiene solo dos niveles. Cuando cualquier factor experimental tenga más de dos niveles, ejemplo, factor A tiene dos niveles y aquí lo tenemos, aquí está un poco encimado. El factor B tiene tres niveles. Aquí podemos ver las imágenes. Pasos a seguir. 1. Definir el problema. 2. Seleccionar las variables de entrada, factores y sus rangos. 3. Seleccionar la variable de salida, en este caso la respuesta. 4. Seleccionar el diseño experimental. 5. Realizar el experimento. 6. Analizar los resultados estadísticamente. 7. Verificar el resultado realizando corridas de confirmación. Y 8. Plantear conclusiones y recomendaciones. Tenemos el primer ejemplo en el cual vamos a trabajar. En este caso dice que se trata de adhesión de pintura en carrocería de autos. Dice el ejemplo, un fabricante utiliza un imprimador para mejorar la adhesión de pintura en vehículos. El objetivo es determinar el tipo de imprimación y el nivel de presión de aerosol que maximiza la adhesión. Esto es muy importante, lo que queremos es lograr que se maximice la adhesión haciendo diferentes combinaciones. En este caso el tipo de imprimador, que tenemos dos tipos, y la presión a la cual se aplica. Los factores de imprimador y la presión tienen los siguientes niveles. Aquí lo podemos observar nuevamente en la tabla. Como explicamos, dos tipos de imprimador y dos tipos de presiones. Nos dice realizar 4 réplicas. Bueno, vamos a hacer el estudio mediante el Minitab. Vamos a abrir el archivo. Ya tenemos aquí abierto el programa en Minitab. Aquí en el ejemplo nos está dando una tabla donde vienen los datos del experimento. Se hizo un estudio donde se hicieron diferentes combinaciones. En este caso tenemos dos tipos de imprimador del tipo 1 e imprimador del tipo 2. Vemos aquí en una lista con las diferentes combinaciones realizadas con las diferentes presiones. Y aquí tenemos los resultados obtenidos de lo que fueron las adhesiones, en este caso de cada una de estas combinaciones. Con estos datos nosotros vamos a trabajar en Minitab y vamos a realizar el estudio. Como primer paso nos vamos a ir a estadísticas, DOE, y en factorial nos vamos a crear diseño factorial. Nos vamos a ir a diseño y en número de réplicas vamos a seleccionar 4. Aceptar, ya que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Realizar 4 réplicas. En factores vamos a poner lo que vienen siendo los datos que tenemos en la tabla. Así como lo tenemos tal cual es como lo vamos a poner. Aquí vamos a poner el nombre, lo que es imprimador y lo que es la presión.
El imprimador es de un tipo texto, en este caso son variables categóricas, y las presiones son variables cuantitativas. Por lo tanto, imprimador se queda en texto y presión en valor numérico. Aquí ingresamos los demás datos. Vamos a poner que estamos trabajando dos tipos de imprimador, de tipo 1 y de tipo 2. Y en las presiones tenemos dos tipos de presiones. Uno es de 310 y otro es de 380, tal cual lo tenemos en la tabla. Le damos a aceptar y aceptar nuevamente. Automáticamente el programa ya nos hace un listado con lo que viene siendo diferentes tipos de combinaciones o las combinaciones posibles, y nosotros aquí vamos a llenar los datos, que se supone que esto ya lo hicimos. Imprimimos la hoja y llenamos los valores obtenidos, en este caso la adhesión de cada combinación. Vamos a ingresar estos datos de adhesión en lo que viene siendo el programa. Le ponemos adhesión y vamos a ingresar esos datos. Bueno, ya ingresamos los datos. Ya los tenemos aquí en la columna de adhesión, los mismos datos de la tabla, y ahora vamos a proceder a continuar. Para esto nos vamos a ir a estadísticas, donde dice tablas y estadísticos descriptivos. Aquí en donde nos dice filas, nosotros vamos a seleccionar lo que es imprimador y en columnas lo que es la presión. Nos vamos a ir a variables asociadas y vamos a seleccionar lo que es la adhesión. Y en estos datos vamos a seleccionar solamente las medidas y le damos aceptar. Aceptar nuevamente. Como podemos observar aquí, ya nos está dando el resumen, el diseño factorial, los factores que se están utilizando, la cantidad de corridas que se realizaron, que aquí las tenemos, las réplicas, que fueron 4, y los bloques en los diseños de los bases. Bueno, tenemos aquí en estadísticos, tenemos los datos. En este caso, estos datos vienen siendo las medias de lo que viene siendo el tipo 1, el imprimador, el tipo 1, a una presión de 310. La media de todas las muestras fue de 4.47. Del mismo imprimador a una presión de 380, la media fue de 4.40. Lo mismo tenemos aquí, que con el imprimador del tipo 2 a una presión de 310, la media de todos los resultados fue de 5.007, y del mismo imprimador del tipo 2 a una presión de 380, la media de todas las muestras fue de 4.813. Como podemos ver, en este caso la que nos da mayor, en este caso podemos decir la máxima adhesión, vemos que es en el tipo 2, el imprimador de tipo 2, a una presión de 310, ya que es el valor más alto de todas las medias de las cuatro réplicas que se hicieron, que aquí las podemos ver. Esta fue la mayor, el tipo 2, a una presión de 310. Bueno, vamos a continuar. Nos vamos a ir como siguiente a estadísticas, DOE, factorial, y vamos a ir a analizar diseño factorial. Aquí en respuestas vamos a ponerle adhesión, y en gráficas nos vamos a ir a seleccionar normal y normales absolutos y 4 en 1.
estamos trabajando estos intervalos o estos estudios al 95%, ya que el estudio no nos está determinando un nivel de significancia, por lo tanto utilizamos el más usual, que es de 0.05, y un nivel de confianza al 95%, que el mismo programa por default no nos está marcando, y así lo dejamos. Le damos a aceptar. Nos arroja estas tablas. Tenemos la gráfica de recibos, donde podemos ver la gráfica de probabilidad normal. No tenemos ningún valor que se aleje del resto, un valor atípico. Vemos la gráfica de residuos, el histograma, vamos una campana de Gauss y lo que es la gráfica de control. Tenemos aquí dos gráficas. Estas dos las vamos a analizar. Sin embargo, vamos a ver primeramente lo que es esta gráfica. Dice diagrama de Pareto de efectos estandarizados. Aquí lo que podemos ver, hacer la comparación de lo que viene siendo un valor, en este caso una variable, de cuál de ellas es mayormente significante. Tenemos una línea de color rojo, la cual, si ponemos el cursor aquí, nos dice que la línea de referencia, los valores que estén arriba de esa línea son mayormente significantes. Vemos que tanto la variable A, que es el imprimador, significante, y la variable B de igual forma es significante, ya que están por encima de la línea roja. Sin embargo, lo que viene siendo la variable A, que es el imprimador, es mucho más significante que lo que viene siendo la presión, ya que, como podemos ver, está mayormente alejada de esa línea roja. La combinación de ambas, de A y B, no es significativa, ya que está por debajo de la línea roja. Y tenemos aquí las gráficas de efectos normales. Podemos ver aquí gráfica normal de efectos y gráficas de efectos normales absolutos. Podemos ver aquí que tanto lo que es la variable A, que en este caso es el imprimador, y la B, que es la presión, son significativos, ya que ambos cruzan lo que es esta línea de referencia que nos está marcando aquí de color rojo. Aquí en este caso empieza desde el 0 y ambas son significantes. Aquí lo tenemos de color rojo. Y en esta otra gráfica vemos que solamente la A es significativa y la B no lo es tanto, ya que está detrás de la línea. A pesar de que en esta sí cruza esta línea, en esta otra gráfica regresada, que es un poco más estricta, vemos que solamente la A es significativa y en este caso la A es el imprimador. Vemos aquí el estadístico. Tenemos aquí lo que es los grados de libertad, el estadístico de Fisher y el valor de P. Tenemos aquí las dos variables, que es el imprimador y la presión. Recordemos que en este caso el valor que más nos importa es el valor de P. En este caso nuestro nivel de significancia es de 0.05. Tenemos un valor de P para lo que es la variable imprimador, que es de 0.00, lo cual es menor a nuestro nivel de significancia. Por lo tanto, decimos que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que plantea que no hay correlación, y aceptamos la hipótesis alterna, que plantea que sí existe una correlación. Como podemos ver, el valor de P es 0. En el caso de la presión, el valor de P es mayor a 0.05. Por lo tanto, decimos no tenemos la evidencia suficiente
para rechazar la hipótesis nula que plantea que no hay correlación. Entonces en el imprimador sí tenemos correlación y en lo que viene siendo la presión no hay una correlación. Esto es en el caso del valor de P. Tenemos el resumen del modelo, la desviación estándar, el R cuadrado ajustado. Tenemos aquí más datos, vemos las coeficientes y los valores constantes para lo que son cada una de las variables. Esos mismos valores los podemos observar aquí en lo que viene siendo nuestra ecuación de regresión. Aquí vemos ecuación de regresión, con esta nos va a permitir hacer predicciones, en este caso en lo que viene siendo la adhesión. Aquí la tenemos. Verificando los valores de la presión y del imprimador, vamos a poder determinarlo. Sin embargo, mediante el programa ya nos está determinando cuál es la mejor adhesión o la mejor combinación que nos logra dar la máxima adhesión. Bueno, vamos a continuar. Para esto nos vamos a ir a estadísticas, DOE nuevamente, factorial, y nos vamos a predicción. Aquí ya tenemos, como ya estuvimos trabajando con los datos, por default ya nos estaba marcando la adhesión. Aquí vamos a ingresar valores individuales en el imprimador, vamos a poner el tipo 2 y tipo 1. Y solamente para poder ver cómo trabaja esta ecuación de regresión, vamos a poner un valor, en este caso vamos a ponerlo de 345. Vamos a cambiar la variable, en este caso es la presión, y vamos a ver cuál es lo que nos está calculando. Aquí tenemos que para la predicción, esta es la variable en la ecuación de regresión utilizada. Esta es la configuración. Y tenemos aquí lo que viene siendo la predicción para lo que es el imprimador del tipo 2 y el del tipo 1. Para el imprimador del tipo 2, a una presión de 345, la predicción es que la adhesión es de 4.91 con un intervalo de confianza de la media en 95% de 4.82 a 4.99 y un intervalo de predicción a 95% de 4.64 a 5.17. Y por último tenemos la predicción para lo que es el tipo 1 a una presión de 345. Nos da que la predicción de adhesión es de 4.43 con un intervalo de confianza de la media de 95% de 4.34 a 4.52 y un intervalo de predicción de 95% de 4.16 a 4.70. Bueno, vamos a continuar. Nuevamente nos vamos a ir a estadísticas, a DOE y factorial, y nos vamos a ir a gráficas factoriales. Aquí, como ya estuvimos trabajando con los datos, ya se quedó guardado y le damos a aceptar. Tenemos aquí dos gráficas en la cual podemos comparar lo que viene siendo las medias de cada una de las variables. Tenemos aquí la media de lo que viene siendo el tipo 1 y la media de lo que es el tipo 2. Vemos que sí existe una diferencia. Tenemos la pendiente, que en este caso la media de la adhesión en tipo 2 es mayor, y la media de la adhesión cuando tenemos una presión de 310 y la media de adhesión cuando tenemos una presión de 380. Vemos nuevamente la pendiente es mayor cuando tenemos la presión a 310. Y en el tipo 2, y aquí en esta otra gráfica de interacción vemos lo que son los valores, en este caso la presión de tipo 1 a 310
y en el tipo 2 a 310, que es mayor. Vemos la 380 que es en la tipo 1, y en el tipo 2 vemos que es mucho mayor aquí nuevamente a 310. En la de tipo 2 tenemos la mejor medida de adhesión a la máxima adhesión. Bueno, continuamos, nos vamos a estadísticas, DOE, factorial y gráfica de cubo. Aquí le damos en aceptar. Tenemos nuestra gráfica de cubo de medidas ajustadas. Tenemos 4 esquinas. Vemos que en el imprimador del tipo 1 a una presión de 310 tenemos una media de adhesión de 4.47. En el imprimador del tipo 2 a 310 y a una presión de 310 ya tenemos una media de 5.0075. Del mismo tipo 1 a una presión de 380 tenemos una adhesión de 4.40. Y del imprimador del tipo 2 a una presión de 380 tenemos una adhesión a una media de adhesión de 4.81. Por lo tanto, vemos que la mejor combinación que mejor resultó de lo que es la adhesión es en la combinación del tipo 2 a una presión de 310, donde tenemos la máxima adhesión, que es de 5.0075. Por último nos vamos a ir a estadísticas, DOE, factorial y optimizador de respuesta. Aquí en adhesión vamos a seleccionar maximizar, y en configuración, bueno, ya tenemos ingresado los datos, le damos a aceptar y a aceptar. Y tenemos aquí lo que viene siendo la gráfica de optimización. Vemos aquí que ya lo que es el máximo de adhesión es de 5.0075, como lo vimos en lo que fue la gráfica de cubo. Aquí nosotros podemos modificar moviendo esto. Tenemos el tipo 2. Si tenemos a tipo 1 con la presión de 310, vemos que la variable en Y disminuye. Y aquí si vamos aumentando la presión, vemos la predicción que está haciendo. ¿Cuál sería nuestra máxima de adhesión? 4.43 a una presión de 380. Bajó a 440 utilizando el tipo 2. Sigue siendo la mejor optimización, es usando el tipo 2 a la mínima presión, que es de 310, donde obtenemos la máxima o el máximo nivel de adhesión. Y de este modo aquí vemos el optimizador de respuesta, vemos lo que son los parámetros, y aquí ya nos está dando la solución, que la solución es utilizar el imprimador del tipo 2 a una presión de 310, y lo que viene siendo la adhesión que vamos a tener es de 5.0075. Por lo tanto, esa sería nuestra solución, y aquí tenemos el intervalo de confianza para la media y el intervalo de predicción al 95%. Por lo tanto, de este modo estaríamos contestando lo que es este ejemplo, en el cual podemos determinar que en la mejor combinación que maximiza la adhesión es utilizando el imprimador del tipo 2 a un nivel de presión de 310. Y de este modo continuamos con el siguiente ejercicio. Dice: adhesión de pintura en carrocería de autos. Un fabricante buscaba mejorar la adhesión de pinturas en vehículos. El objetivo es determinar el tipo de imprimación y el nivel de temperatura del proceso que maximicen la adhesión. Los factores imprimador y la temperatura del proceso tienen los siguientes niveles. Si en este caso es el mismo ejercicio que hicimos anteriormente, sin embargo aquí cambia una de las variables, la cual es la de la presión. Vemos que en este caso tenemos la variable de temperatura, la cual va a influir en lo que viene siendo la adhesión. Vamos a encontrar la mejor combinación que nos maximiza la adhesión. Ahí tenemos aquí la tabla con los datos, el tipo de imprimador, la temperatura y la adhesión obtenida.
vamos a trabajar con el programa Minitab nuevamente, y para esto nos vamos a ir a lo que es estadísticas, DOE, factorial, y vamos a crear un diseño factorial. Aquí en diseños, en el número de réplicas, el ejercicio nos está pidiendo realizar 4 réplicas nuevamente, y le ponemos 4, le damos a aceptar. Y en factores vamos a ponerlos, en este caso los factores que estamos trabajando. El tipo de imprimador es categórico, y lo que es la temperatura del tipo cuantitativo. Tenemos valores contables medibles. Entonces aquí en factor vamos a poner imprimador, y aquí lo que es temperatura. En imprimador de texto es categórico, y seguimos teniendo imprimador de tipo 1 e imprimador de tipo 2. Y la temperatura, estamos trabajando con 2 tipos de temperatura, que es de 15 grados y de 30 grados. Aceptar. Aquí nos está diciendo que tenemos 2 factores, un total de corridas, que es lo que tenemos aquí, de 16, y réplicas de 4. Aquí las tenemos, un total de corridas de 16. Ya nos hizo los diferentes tipos de combinaciones, y aquí vamos a llenar los datos, que en este caso es de la adhesión. Aquí lo tenemos. Esos datos nos está dando en esta tabla. Vamos a llenarlos. Bueno, ya los tenemos aquí los datos. Lo que viene siendo la adhesión. Ya tenemos la columna con los mismos datos que tenemos aquí en la tabla. Vamos a continuar. Tenemos aquí, nos vamos a ir a estadísticas, tablas y estadísticos descriptivos. En lo que viene siendo las filas, vamos a poner lo que viene siendo el imprimador, y en columnas vamos a poner lo que es la temperatura. En variables asociadas, lo que son las medias, y aquí lo que viene siendo la adhesión, y le damos a aceptar. Aquí ya tenemos estos resultados, en el cual nos dice que utilizando el imprimador del tipo 1 a una temperatura de 15 grados, la media de la adhesión es de 4.32. Usando el mismo imprimador pero a 30 grados, la media de la adhesión es de 4.62. Y utilizando un imprimador del tipo 2 a una temperatura de 15 grados, la media de la adhesión es de 5.04. Utilizando el mismo imprimador a una temperatura de 30 grados, la adhesión es de 5.25. Aquí a simple vista podemos determinar que la mejor combinación que nos da lo que viene siendo la mejor adhesión es usando el imprimador del tipo 2 a una temperatura de 30 grados. Vamos a continuar. Para esto nos vamos a ir a estadísticas, DOE, factorial y analizar diseños factorial. En respuesta seleccionamos lo que es la adhesión, y en gráficas seleccionamos normal, normales, absolutos y 4 en 1. Le damos a aceptar, y en opciones estamos trabajando al nivel de confianza del 95%, ya que el ejercicio no nos está planteando un nivel de significancia ni un nivel de confianza. Por lo tanto, utilizamos el más usual, que es el 95.0 en el nivel de significancia y un 95% en el nivel de confianza. Y le damos a aceptar y aceptar. Tenemos aquí nuestras 4 gráficas. Primeramente tenemos la gráfica de recibos, lo que es la gráfica de probabilidad normal, no tenemos ningún valor atípico. Vemos la de residuos, el histograma, una campana de Gauss, y en esta gráfica de control.
Seguido a eso tenemos esta gráfica en la cual tenemos un diagrama de Pareto de efectos estandarizados. Tenemos esta línea de color rojo. Dice que la línea de referencia, la cual está en 2.18. Y tenemos aquí los factores, que en este caso es la variable A y la variable B. Como podemos ver, ambos factores sobrepasan lo que es la línea de referencia. Esto quiere decir que ambos valores son significativos. Sin embargo, la variable A o el factor imprimador es más significativo que la temperatura. Sin embargo, ambos son significativos. La combinación de ambos no significativa, ya que no está por debajo de lo que viene siendo la línea de referencia. Vamos a otras dos gráficas de efectos. La gráfica de efectos normales estandarizados y de efectos absolutos. Vemos que en lo que es la de efectos normales absolutos, lo que habíamos visto en la gráfica anterior son significativos el factor A y B. Y sin embargo, en la otra gráfica de igual forma vemos que también son significativos, tanto lo que es el factor imprimador como es la temperatura. Aquí vemos que en esta gráfica la línea empieza desde 0 y en esta otra gráfica es antes de 0. Entonces con esto vamos a cerrar estas tablas y vamos a analizar lo que dice el estadístico. Tenemos aquí en análisis de varianza los dos factores, el imprimador y la temperatura, los grados de libertad, el estadístico de Fisher y el valor de P. En ambos casos lo que vamos a utilizar es el valor de P. En el factor imprimador vemos que nos da un valor de P de 0.00, lo cual es menor al nivel de significancia. Por lo tanto, decimos que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que plantea que no existe una correlación. De igual forma, en lo que es el factor de temperatura, en el cual vemos un valor de P de 0.00. De igual forma es menor al nivel de significancia, por lo tanto tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que no tenemos una correlación. Entonces con esto observamos que tanto en el factor imprimador como en el factor temperatura ambos son significativos y tenemos una correlación. En este caso tenemos el resumen del modelo de desviación estándar, el R cuadrado ajustado, que es de 92.86, y tenemos el coeficientes codificados. Vemos las constantes como tanto lo que es imprimador y la temperatura, y vemos lo que es la ecuación de regresión. Aquí la tenemos. Con esta nos va a permitir predecir mediante esta ecuación lo que viene siendo la mejor adhesión, cambiando los valores de imprimador y de la temperatura. Vamos a continuar. Para eso nos vamos a ir a estadísticas, DOE, factorial y predecir. Aquí, como ya estuvimos trabajando con los datos, ya por default nos está dando lo que viene siendo en respuesta a la adhesión. En ingresar valores individuales vamos a ingresar tipo 2 y el tipo 1. Y en temperatura vamos a manipularla solo para poder qué dato nos está prediciendo. Vamos a poner un valor de 25. Solo para poder mostrar cómo es la predicción. Y en opciones seguimos trabajando con el confianza de 95% y le damos a aceptar. En las predicciones que tenemos aquí, tenemos que en lo que viene siendo la imprimación o el imprimador del tipo 2 a una temperatura de 25, la predicción de adhesión que los calcule el programa es de 5.18, con un intervalo de confianza de la media de 95% y un intervalo de predicción a 95%.
Y vemos que utilizando el imprimador del tipo 1 con la misma temperatura tenemos una predicción de adhesión de 4.52 con un intervalo de la media de 4.44 a 4.61 y un intervalo de predicción del 95% de 4.28 a 4.76. Como vemos, usando la temperatura de 25 tenemos la mayor adhesión en lo que es la temperatura de 25 grados utilizando el imprimador del tipo 2. Vamos a continuar, nos vamos de estadística, DOE, factorial, gráficas factoriales. Aquí nada más le damos en aceptar y nos muestra dos gráficas de interacción. En este caso vienen siendo las medias. Vemos en esta gráfica lo que es que el imprimador del tipo 1, la media de adhesión, la media en este caso para el tipo 1 y la media de adhesión que viene siendo para el tipo 2. Vemos la pendiente, vemos que la adhesión es mayor en el tipo 2 que el imprimador, y la temperatura vemos que es mayor que cuando se utiliza temperatura de 30 grados a una de 15. Vemos la pendiente. La mejor adhesión se obtiene cuando se utiliza el imprimador del tipo 2 a una temperatura de 30 grados. Y tenemos esta gráfica donde podemos ver las temperaturas, en este caso la de 15 grados, tanto para el tipo 1 como para el tipo 2. Y la temperatura de 30 grados como para el tipo 1 como para el tipo 2. Y aquí las podemos observar. Es mayor en lo que viene siendo el tipo 2. Se obtiene la mejor medida de adhesión. Nuevamente vamos a continuar en estadísticas, DOE, factorial, gráfica de cubo. Aquí nada más le damos a aceptar y tenemos nuestra gráfica de cubos, en la cual vemos el imprimador de tipo 1 aplicado una temperatura de 15 grados, obtenemos una media de adhesión de 4.32, y en el tipo 2 al mismo grado de 15 de 5.04. Utilizamos el imprimador de tipo 1 a 30 grados, la media es de 4.62, y del tipo 2 a 30 grados es de 5.25. por lo tanto la mejor adhesión o la máxima adhesión se obtiene utilizando el tipo 2 a 30 grados. Por último nos vamos a estadísticas, DOE, factorial y optimizador de respuesta. Aquí solamente le damos a maximizar y le damos a aceptar. Y tenemos lo que es la gráfica de optimización. Aquí ya nos está dando lo que es la máxima optimización de adhesión, que es de 5.25, utilizando el imprimador de tipo 2 a una temperatura de 30 grados. Aquí nosotros podemos manipular y hacer unas predicciones, en el cual podemos cambiar imprimador del tipo 1 a la misma temperatura. Ahora nos predice que la adhesión es de 4.62, y aquí podemos manipular de este lado a una temperatura, la tenemos a 30, manipularla a 23 y a 21, a 20, y nos va a ir calculando la predicción de adhesión. Sin embargo, el programa ya nos detectó que la mejor adhesión o la máxima adhesión se da cuando utilizamos el imprimador de tipo 2 y a una temperatura de 30 grados. De este modo estaríamos terminando con lo que es el ejercicio y el ejemplo vistos en esta unidad, la unidad 5, que es diseño de experimentos. Y de este modo estaríamos llegando al final de esta presentación para continuar con la siguiente presentación.